Muy buenos días, que el Señor lo bendiga en este domingo del año 2023. Imagínense, los años se van pasando rápido. Este mensaje que voy a compartirle hoy es sobre el tema 3 pasos a la destrucción, 3 pasos a la destrucción. Esas son cosas que he predicado antes y quizás ustedes lo han escuchado. Pero el propósito de mis sermones y enseñanza no es para reemplazar sus pastores de ninguna manera, ni de tomar control de ustedes como yo, si yo fuera su pastor, nada de eso. Lo único es para poder bendecir a mis hermanos que conozco ahí en América Latina y animarlos a seguir en el paso del Señor. Y esa es buena oportunidad para ustedes que quizás un amigo que no está listo ya para ir a una iglesia, podía escuchar el mensaje en su casa o en su teléfono o junto con usted para que él pudiera hacerle preguntas. Entonces, úsalo, por favor. Dame comentarios. Si no estoy pidiendo que me alabas, solamente que me da preguntas. Si tuviera preguntas, yo le contestaré. Preguntas o opiniones, cualquier cosa, está bien. Envíamelos y dame sugerencias si quisiera. No soy perfecto, yo necesito aprender más también. Que el Señor lo bendiga a todos y escuchen por favor el mensaje 3 pasos a la destrucción. Nos encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 19, libro de los Salmos 19, versículo 12 y 13. La Biblia dice así: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Preserva también de su siervo a las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces yo seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Hay 3 cosas mencionadas acá. Pecados ocultos que hay en mí que yo no reconozco. Las soberbias, esos son pecados presuntuosos. Es decir, saber que son pecados, pero insistir en tener tu propia voluntad. Y yo estaré pues limpio o cuidado de la gran rebelión. La gran rebelión lleva a la destrucción del alma. Entonces, número 1, los pecados presuntuosos o no, ocultos, perdón, los pecados ocultos. Vemos un pasaje bíblico en Salmos 139, versículos 23 y 24. La Biblia dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Nosotros necesitamos examinar a nosotros mismos, pero tenemos que pedir también a Dios, que es juez justo y siempre correcto. Examíname, Señor, porque en cada uno de nosotros hay debilidades. Y no digo que todos nosotros somos llenos de pecados, pero hay en cada uno de nosotros tendencias, hay posibilidades, porque hay áreas de la vida en que somos más débiles. Examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, y límpiame, y ponme, Señor, en el camino correcto. Eso es lo que tenemos que pedir a Dios. Si tú estás conforme a la palabra, leyendo la Biblia, y no pensar, oh, wow, hermano Juan está culpable de eso. No, pobrecito. No, examínate a ti mismo. No trate de aplicar la Biblia a los demás. Aplica la Biblia a tu propia vida. Romanos 7 dice así. Romanos 7, versículo 14 hasta 24. Porque sabemos que la ley del
que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso está hablando Pablo, perdón, por el Espíritu Santo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí voy a terminar. Hay en ti y en mí una lucha tremenda, hay una guerra. La carne está batallando contra el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. El espíritu quiere la cosa de Dios, la carne no quiere nada que ver. Por esa razón tenemos que dominar la carne, ponerle, como dijo Pablo, en servidumbre y hacerle esclavo al espíritu de Dios. Esclavo al espíritu de Dios. Pedro también habló en cuanto a eso. Pedro, en 1 Pedro 4:17, él dijo así: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dios en el juicio del trono blanco, cuando Cristo está sentado en el trono juzgando las naciones, nadie va a poder levantarse y decir, tu iglesia hizo lo mismo. Porque Dios va a juzgarnos a nosotros primero. En esta vida seremos juzgados, seremos algunos condenados por rehusar cambiar, por rehusar o rechazar los consejos de Dios. Y Dios va a limpiar su iglesia y presentar la iglesia sin pecado y sin mancha delante del Padre. No será Jesús avergonzado en aquel día. Si tú estás viviendo una vida mezclada, una vida media, una vida de irse a la iglesia, pero realmente tu corazón quiere la cosa del mundo, no estarás delante de Cristo con su novia, siendo parte de la novia de Jesús. Y no será presentado al Padre teniendo en tu vida pecado. Límpiase, lo que el Señor está diciéndonos. En Proverbios 14:12 y en Proverbios 16:25 dice lo mismo. Hay un camino que parece bien al hombre, pero es camino de muerte. Examínate, examínate, examínate. Asegúrate que en ti no hay pecados ocultos, no hay pecados, deseos malos. Examíname, Señor, no solamente lo que el hombre vea, no solamente lo que siento aquí en mi corazón, pero examina cada rincón de mi alma, Señor. Cada lugar, alúmbralo, Señor, con tu luz del Espíritu Santo y muéstrame el pecado y límpiame del pecado y límpiame, Señor, de la esclavitud del pecado para que yo pueda andar contigo. Número 2, pecados presuntuosos o soberbia, la soberbia. La soberbia es traspasar la convicción del Espíritu Santo, es decir, a Dios, al Espíritu Santo que está siempre comunicando con nosotros, siempre advirtiéndonos, siempre guiándonos, siempre tratando de que evitamos las cosas malas. Es sentir eso, que el Espíritu Santo está diciendo, no te vayas ahí, no anda con ella, no anda con él, no habla de eso, no sigue eso, no practique eso, pero queriendo agradecer y complacer la carne, hacemos lo que la carne quiere en vez de escuchar la voz del Espíritu Santo. Esos son pecados presuntuosos o soberbia, y eso es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. El Espíritu Santo te habla y tú le rechazas. Ninguno de nosotros vamos a decir al Espíritu Santo, no, que te vaya. No, no hacemos eso, pero negamos la enseñanza, los consejos que Él nos da. Esa es la misma cosa, es como decirle que se vaya, porque cuando el Espíritu Santo está ofendido, y cuando el Espíritu Santo está ofendido por nuestros hechos, se aparta. Y cuando la Biblia dice que yo no puedo escuchar
oraciones, porque el pecado nos ha separado. Tus pecados nos ha separado. Y cuando nos separamos de Dios, Dios es misericordioso y no perdimos la salvación inmediatamente. Pero si sigamos en este camino, sí, vamos a perder la salvación. Pero también perdimos el favor de Dios, la bendición de Dios cuando estamos apartados. ¿Cuántas veces en nuestra vida un anciano en la iglesia nos ha advertido? No te haga eso, no te vaya ahí, no haga eso, así. Pero pensamos que son viejos, la vida es diferente mundo ya. La palabra de Dios no es diferente. La ley de Dios no ha cambiado. Y lo que Dios piensa de pecado ahora, ha pensado siempre. Y eso son gente. David, por ejemplo, ¿qué hizo David? El Espíritu Santo seguramente estaba tratando de David cuando miraba a la chica ahí bañándose. La mujer, no era chica, la mujer casada bañándose en la azotea de la casa. David debía haber sabido que la chica sale a tal hora para bañarse. Él no era ignorante, no de repente vio una chica desnuda y codiciaba. Él sabía lo que hizo y estaba siendo atraído, tentado. Y la chica sabía también, en mi opinión, ella sabía lo que hizo también. Ella sabía que el palacio de David estaba ahí cerca. Ella también sabía, y toda la ciudad sabía, cuando David no estaba en la ciudad, cuando fuera a la guerra y cuando estuvo en residencia, todo el mundo lo sabía. Entonces la chica no se portaba castamente tampoco. Y este fue un pecado presuntuoso. Y causó a David, y llegó la espada a su casa, a su familia, y le causó mucho problema, mucho dolor y angustia. No solamente el niño que perdieron, mucho más perdió David. Y la ciudad, y la gente, la nación, porque era la cabeza de ellos. Entonces, es malo hacer eso, es muy malo hacer esas cosas. Y otro también, Sansón, él tenía el Espíritu Santo, le sobrevenía. Él sabía que era malo bajarse ahí a Timnat y mezclarse ahí con las chicas mundanas, con las mujeres mundanas que le iba a tentar, le iban a llevar fuera de su Dios. Él sabía que lo que hizo fue pecado presuntuoso y le costó la vida, le costó los ojos, era ciego y le costó, se le humilló. Y si tú caigas en pecado, el diablo te va a humillar. Vas a perder algo muy, muy precioso, un tesoro bien grande. Si te caigas en pecado, vas a perder tu buen nombre. Buen nombre es más deseoso que oro y plata. Para los que se han caído, no se desaniman, no se angustian. Era tiempo de angustiarse cuando se reconoció el pecado. Angústiate, pues, y arrepiéntete. Sí, eso. Pero después acepta el perdón de Dios y ya no está viviendo la angustia. Pero la mancha queda. La gente siempre te van a mirar con eso. A veces van a pensar en eso, pero hay que olvidarlo. Olvidando que dijo Pablo, lo que queda atrás, extendiéndome por lo que hay delante, prosigo a la meta. Tú tienes que hacer eso también. Pero cuesta. Pecados presuntuosos cuestan mucho. Y si no dominamos los pecados secretos y no limpiamos de los pecados presuntuosos, podemos caer en la gran rebelión. La gran rebelión. Samuel le dijo por palabra de Dios a Saúl que se le había quitado el reino. Saúl estaba esperando la llegada de Samuel. Él iba a orar, ofrecer sacrificio y orar por la gente. Y después de 7 días, Saúl estaba nervioso. Él tenía mucho miedo de la gente, de sus opiniones, más que lo que pensaba en la opinión de Dios. Y él ofreció, aunque no era prohibido, él ofreció. No era de la tribu de Leví. Él se levantó y ofreció sacrificio y Dios le quitó el reino porque no sabía Sansón cómo obedecerse. No quería obedecer porque no le importaba a Saúl. La diferencia entre Saúl y David
parece casi que los pecados de David son más gravosos. Pero la diferencia es que Saúl no sentía nada malo. Él no quería la ley de Dios. Él no amaba la ley de Dios como David lo hizo. David tenía muchas debilidades, pero amaba a Dios con todo su corazón. Y Dios le tenía perdón. Y el único de la Biblia que dice que David tenía un corazón como de Dios. Y eso no significa que era tan puro, tan bueno como Dios. No, pero él quería la cosa de Dios como nadie. Entonces, y él se angustió por sus propias debilidades. Eso no nos da excusa tampoco, hermano, para salir pecando diciendo, bueno, yo soy débil, pero yo amo mucho a Dios. Y, ese es engaño. Tú estás tratando de engañarme a mí y a la comunidad de fe, y también el Espíritu Santo no se puede engañar a Dios. Entonces, Dios sabe lo que son sus más profundos pensamientos y deseos. Judas Iscariote fue cortado de los vivos y cortado del cielo por causa de su gran rebelión. Sus pecados ocultos que había en él, los pecados presuntuosos, robando la bolsa cuando él sabía. El Señor estaba enseñando la honestidad, la integridad todos los días, y le llevó al punto de negarse a su mismo Señor y perdió el alma. Corre, creo que es en español, que trabajaba con Moisés, era uno de los líderes. Él se rebeló contra la autoridad establecida por Dios. Tenga mucho cuidado de levantarse contra el pastor de tu iglesia. Si el pastor está viviendo en pecado, es obvio que no es hombre de Dios, no es mujer de Dios. Hay cómo tratarlo. Hay que hablar con gente, no con el vecino, no con tu amigo, pero con las autoridades para que le observen, y ponte de rodillas para orar. Pero no ande tratando de arreglarlo tú, porque vas a causar muchos problemas. Y la rebelión contra la autoridad, dice Dios, es como la brujería. Entonces, Coré, su familia y todos los que le apoyaban y sus amigos, se abrió la tierra como una boca y los tragó todos y cayeron vivos al infierno. Imagínense el terror, el espanto de sus corazones cuando se cayeron. No es una cosa ligera hablar mal de las autoridades. Es tentación para todos nosotros cuando se hacen mal, pero tenemos que cuidar la boca, como dice la Biblia, y tratar de buscar a Dios en el asunto. Ok, pecados ocultos, examínate. Pecados presuntuosos, temas de desobedecer cuando tú sabes que algo es malo, y los pecados, la gran rebelión que te va a causar a perder hasta el alma. Que Dios lo bendiga. Sheila y yo le queremos mucho, pero Dios le quiere mucho, mucho más de lo que somos capaces de hacer. Que Dios lo bendiga. Chao.